Nunca pensé que haría una historia centrada en un personaje principal. Al contrario, me interesa mostrar claramente distintos aspectos de la vida de distintas personalidades. Y todo ello en una ciudad imaginada, Neo Tokio, en una época futura no demasiado lejana. Katsuhiro Otomo. Neo Tokio, año 2019, 38 años después de la Tercera Guerra Mundial. Una gigantesca metrópolis se alza tras la destrucción de Tokio. El gobierno oculta un proyecto científico llamado Akira. Kaneda y sus amigos, una pandilla de jóvenes marginados, recorren la ciudad en sus motocicletas. Uno de ellos, Tetsuo, tiene un accidente y se ve envuelto en experimentos del gobierno. Kaneda, interesado por los cambios que está sufriendo su amigo, acaba envuelto en un grupo secreto que se opone al gobierno y que pretende boicotear sus experimentos. Mientras todo esto ocurre, se espera el despertar de Akira. Esta es la historia que relata el manga, de más de 2000 páginas, escrito y dibujado por Katsuhiro Otomo entre los años 1982 y 1993. Al principio, un editor de Young Magazine me propuso hacer varias obras cortas. Después de hacer un par de ellas, me preguntó si quería hacer un serial. La verdad es que no había hecho nada del estilo antes, por lo que pensé, ¿por qué no? Pensé que podía hacer una historia larga, como la de las series, y hacer algo que la gente pudiera sentarse a leer. La idea inicial de Akira toma como base el manga Tetsujin 28, de Mitsuteru Yokoyama, que trata sobre un arma secreta creada por los militares. Esta fue la imagen de partida para Akira, aunque más tarde se convirtiera en algo totalmente distinto. Lo que quedó fue Kaneda, basado en el Shotaro Kaneda que aparece en Tetsujin 28. Esto, junto a Akira, es el experimento número 28, del nombre de Tetsujin 28. El largometraje homónimo, realizado 5 años antes de que finalizara el manga, se separa de la línea argumental. Se trata de una versión comprimida del cómic, con un final diferente. Akira supone un hito histórico por ser la obra que introdujo el cómic japonés en Occidente, pero ¿a qué se debe tal éxito? Epic Comics, un sello de Marvel, publicó en Estados Unidos y Europa una edición de Akira en inglés y a color. Pero no fue solo eso lo que acercó a Akira a Occidente. Su autor, Katsuhiro Otomo, es un mangaka relativamente occidentalizado. Posee un trazo realista y compone sus páginas al estilo del cómic de Occidente, separando las viñetas mediante calles. Al mismo tiempo, rebosa de recursos propios del manga, como son las líneas cinéticas, la cámara subjetiva y los campos y contracampos. Pero no lo hacen hasta el punto de condicionar la narración, de modo que el lector occidental puede seguir la historia con comodidad. La primera cosa que me impactó fueron esas pelis americanas, que se estrenaron en los 70, Bonnie and Clyde, Butch Cassidy and the Sundance Kid, e Easy Rider. La vida se estaba yendo de las manos, la forma de ver el mundo había cambiado. Todas las pelis decían, haz las maletas y vete de la ciudad. Todas iban sobre gente que estaba harta de sus aburridas vidas, y querían ir a otro lugar cualquiera. Todos querían recorrer su propio sendero hacia Woodstock. Katsuhiro Otomo se ve claramente influenciado por la espiritualidad que comienza a surgir en Occidente en los años 50, la nueva era. En los 60 va a estar en auge. Es la convicción de que estamos entrando en una era distinta. Se viene de las 2 guerras mundiales, la tensión de la Guerra Fría, la reciente bomba atómica. La idea de que el hombre puede destruir la Tierra es una de las raíces de este movimiento. Que el hombre pueda destruir la vida en la Tierra es una nueva conciencia. La guerra es un tema recurrente a lo largo del cómic. En las primeras viñetas ya se expone que una tercera guerra mundial tuvo lugar con la consecuente destrucción de una parte de la ciudad. Se suceden de manera constante las referencias a posibles catástrofes nucleares futuras y el miedo generalizado ante su advenimiento. La realidad que se extiende en Neo Tokio no es una increíble casualidad, siendo Japón el único país del mundo donde se han lanzado cabezas nucleares. Akira expresa, de esta manera, un pensamiento arraigado en la conciencia de muchos japoneses, la guerra nuclear. De carácter histórico es también el tratamiento que Katsuhiro Otomo aplica al ejército. El afán expansionista del ejército japonés es apreciado en todo el desarrollo del cómic. De hecho, es un experimento del ejército a la base de la trama.
y cómo el no control del mismo acaba desencadenando en una ley marcial primero y en un golpe de estado después. Hay que destacar un pasaje indicativo de lo mencionado: la utilización de un potente arma llamada Sol, que proyecta un rayo en la Tierra. La posesión de un arma que, emulando a una estrella, ejemplifica a la perfección la ambición militar y su deseo de controlarlo todo. Otro aspecto de la nueva era es la modernidad. Supone la puesta en el centro del hombre, y se le otorgan las características que anteriormente se le habían dado a Dios. El gran mito de la modernidad es el mito de Prometeo, que roba el fuego de los dioses y se lo da a los hombres. Lo divino se confiere a lo humano, así como ya se hizo con Frankenstein o con el replicante Roy Batty de Blade Runner. Tetsuo es transformado en un dios por los científicos y sus experimentos en niños. Quizá no deberíamos jugar con semejante poder. ¿Porque es el poder de un dios? Se muestra el peligro que tiene jugar con la ciencia, maltratar a una naturaleza que nos supera. El movimiento hippie se mostró en contra del maltrato a la naturaleza, al igual que Akira, pero en el cómic no se ponen flores en los rifles, sino que se plasma el poder devastador en la persona de Akira, un experimento biológico. Más allá de la naturaleza, Tetsuo lanza la pregunta al aire sobre la ciencia y su rigor. Diferencia entre dos perspectivas: el idealismo, que se centra en lo que podría ser, y el realismo, que se centra en lo que realmente es. Las drogas también forman parte de esta temática. Mejoran a corto plazo el poder de Tetsuo, pero no dejan desarrollarlo en su plenitud. En palabras de Katsuhiro Otomo, el hecho de que Akira haya sido aceptado en el resto del mundo se debe también al Cyberpunk y Blade Runner. Neo Tokio es una ciudad destacada en el ámbito de la tecnología, pero muy primitiva en políticas sociales. Existe una gran diferencia entre el gobierno y los ciudadanos, que en ningún caso se sienten respetados. Debido a las primitivas políticas sociales, el gobierno hace llevar al límite de la pobreza a la población, provocando estas oleadas de violencia, lo que inevitablemente deriva en protestas, drogas, inestabilidad e inseguridad. Según palabras de Moliné, ensayista español de cómic y animación, la adaptación del manga Akira en forma de largometraje crearía un culto fuera de Japón acaso superior al conseguido en su tierra natal. La cinta abriría los ojos en Occidente, no solo a los habituales detractores de la animación japonesa, sino además y especialmente a los que se desinteresaban por la animación en general, considerándola hasta entonces un producto solo para niños. En el caso concreto de España, la edición española de Akira, a cargo de Ediciones B, se publicó a imagen de su homóloga americana. Akira constituyó, junto a Dragon Ball, el germen del éxito del manga en España. La irrupción repentina del manga en el mercado editorial español provocó una marcada ruptura entre los lectores más veteranos y autores nacionales, conservadores ante este nuevo medio gráfico, y los editores y lectores aficionados al manga. En la actualidad proliferan los salones manga, las convenciones de cómic japoneses en Europa y en Estados Unidos. Las cadenas de televisión se encuentran repletas de series de animación hechas en Asia o versiones occidentales de las mismas. Y no es extraño que un chico español de 12 años pueda, por ejemplo, conocer detalladamente la historia de Naruto o de Dragon Ball. Coincidiendo con la crisis de la cultura occidental y con la imparable globalización del planeta, la juventud siente curiosidad e inquietud por conocer otras culturas que difieran de los códigos que ya conocen y aborrecen. Gracias también a las nuevas tecnologías, la información a la que aspiramos de la cultura oriental es cada vez mayor, y esta es recibida con agrado. Seguramente el propio Katsuhiro Otomo nunca imaginó un futuro tan próspero fuera de las fronteras niponas para el género que él ayudó a cultivar de manera magistral con Akira.